intentaron resolver algunos de los problemas que vienen ahí en la lista. Ok, creo que no quedaron dudas. Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy es intentar resolver un problema justamente relacionado a puentes de articulación para reforzar el conocimiento que acabamos de adquirir. Entonces les voy a pasar un link por aquí. Muy bien, en este problema, básicamente lo que nos están diciendo es que va a haber dos jugadores, A y B, jugando con un grafo y se va a elegir una persona aleatoria. Una persona va a elegir una arista aleatoria dentro del grafo. Y esta arista aleatoria la vamos a quitar del grafo. Si resulta que los nodos de un lado del grafo son pares, entonces el jugador A va a ganar. De otra manera, el jugador B es el que va a ganar. Y al final lo que queremos obtener es la probabilidad de que tanto el jugador A gane como la probabilidad de que el jugador B gane. Y pues el formato de entrada es el clásico donde te dan el número de nodos, el número de aristas y después te dan dos enteros separados por espacio que van a corresponder a las aristas. Y pues la salida es igual, el primer número corresponde a la probabilidad de que el jugador A gane y la segunda de que el jugador B gane. Y estos resultados se deben de imprimir eh, con módulo de 10 a la 9 más 7, ¿no? Que es un número primo. Y no sé si lo han visto todavía, me parece que algunos sí, algunos no. Cuando esto sucede podemos utilizar el inverso multiplicativo modular. Entonces por eso aquí ya nos pide esta parte, ¿no? De que lo pongamos así. ¿Alguna duda del problema? ¿Cómo se les ocurre que se pueda solucionar este problema? Les doy unos 5 minutos para que lo piensen, lo analicen y me sirven sus sugerencias por el chat. La lista de problemas que mencioné es justamente la que se muestra en el artículo. Está en la parte de hasta abajo. Esta sería la lista de problemas que están relacionados a los puntos y puentes de articulación. Todos estos problemitas son un poquito sencillos. Simplemente los problemas te van a pedir justamente calcula cuántas aristas de articulación existen o cuántos puntos de articulación. Básicamente son ese tipo de problemas un poco más sencillos, ¿no? Este que estamos poniendo aquí requiere que utilicemos el concepto de lo que son los puentes de articulación o los puntos de articulación y aparte pues pensar en una posible solución, ¿no? ¿Cómo nos puede servir eso para resolver este problema?
Bueno, voy explicando un poquito cómo está esto del problema, un dibujito por ahí. Básicamente tendremos una especie de grafo para el problema y básicamente lo que nos está pidiendo es que si nosotros eligiéramos alguna arista aleatoria y la quitamos y se incrementa el número de componentes, entonces digamos que elegimos esta arista, ¿no? Y la quitamos, entonces el grafo resultante va a ser esto, ¿no? Por lo tanto, sí se incrementa el número de componentes y además lo que se observa es que de un lado, pues el tamaño del grafo es 3 y del otro lado también es 3, ¿no? Y justamente esto es lo que estamos buscando ahorita. Queremos saber si las componentes resultantes tienen una cantidad par. En este caso, si es par, va a ganar A. Y si es impar, pues va a ganar B, ¿no? Entonces, pues así como este caso, podrían generar también otros casos donde los tamaños resulten diferentes. Y también puede ser el caso en el que no solamente exista una lista de articulación, ¿no? Sino que existan varias y entonces puedes elegir ya sea esta o ya sea esta. Y es por eso que se podría ganar de varias formas, ¿no? O diferentes configuraciones. No estoy hablando, solo estoy dibujando el caso que viene en el problema y los estoy dejando pensar para darles un tiempo.
Si a alguien ya se le va ocurriendo alguna solución o algún concepto que podamos usar para resolver el problema, puede mandar ahí en el chat su sugerencia o tema involucrado que crea que debamos utilizar. Recordando que esta semana lo que hemos visto ha sido componentes conexas, eh, puntos de articulación y puentes de articulación por el momento.
Bueno, para los que estén pensando el problema, me imagino que para este momento ya se habrán dado cuenta que existe como una regla en los grafos cuando extraemos los puentes o las aristas de articulación, y esto es que si nosotros tenemos un grafo y quitamos un puente de articulación, siempre tendremos estrictamente una componente más de lo que teníamos antes, ¿no? Esto es diferente a cuando quitamos un punto de articulación. Cuando utilizamos puntos de articulación no sabríamos realmente cuántas componentes extras resultarían, ¿no? Pero en el caso de las aristas, si lo sabemos, si es estrictamente uno más de las que ya existían. Y bueno, un ejemplo simplemente es este grafito perdón, el que doliera fue este. Bueno, este ejemplo que les había puesto aquí arriba, que al quitar esta arista de articulación se generaron dos componentes, ¿no? En lugar de una que ya existía, ¿no? Este es como este, un concepto clave de los puentes de articulación y nos puede ayudar también a resolver este problema. Ok, no sé si necesitan más tiempo o cuál sería su progreso. ¿Creen que necesitarían más tiempo o les gustaría que ya comience a dar la explicación de cómo solucionarlo de las diferentes formas posibles? Que voy a dar 3 minutos más y voy a intentar explicar la forma que se me ocurre más bruta para solucionarlo y después voy a intentar explicar una un poco más eficiente.
Muy bien, voy a comenzar a explicar una posible solución que seguro muchos pensaron. Puede ser que eh, primero corramos el algoritmo para encontrar estas aristas de articulación, ¿no? El que vimos la clase pasada. Esto nos regresaría el número de aristas de articulación y aparte nos podría regresar cuáles son, ¿no? Esa podría ser la primera etapa. Una vez que tenemos esas aristas de articulación, que en el caso de ejemplo solo nos regresaría esta de aquí. Una vez que las tengamos, podemos intentar quitar todas las que existan, ¿no? En el caso de que todavía existan más aristas de articulación, ¿no? Como podría ser esa también, o incluso si queremos agregar todavía una más, esa también podría ser una arista de articulación. Eh, entonces nuestro algoritmo nos regresaría en este caso esas tres aristas de articulación. Y lo que nosotros queremos es saber si después de quitarlas, cómo va a quedar el grafo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, elegimos aleatoriamente esta primera y la quitamos, lo que podemos hacer después es correr el algoritmo de componentes conexas que también vimos ayer y nos puede decir de qué tamaño resultaron las componentes, ¿correcto? En este caso va a resultar que tenemos una de tamaño 3 y toda esta es una componente conexa también por sí misma, ¿no? Y en este caso tenemos tamaño 7, ¿no? Entonces en este caso son impares, ganaría el jugador B, ¿no? No el jugador A. Y suponiendo que quitamos esta otra lista, vamos a regresar esto, pues podríamos aplicar la misma idea, ¿no? De este lado tenemos una componente de tamaño 6, una componente conexa de tamaño 6,
Y de este lado tenemos una componente de tamaño 4, ¿no? Y si nosotros quitáramos esa, sería el ganador, el jugador A, ¿no? Entonces tenemos que en una ocasión ganó el jugador B, vamos a ponerle jugador B, lleva un puntito, y jugador A lleva un puntito, ¿no? En las posibles configuraciones. Y luego nos queda esta última arista, ¿no? Vamos a por aquí, volver a poner. Finalmente quitamos esta y pues ya se puede observar que aquí el ganador sería el jugador A, ¿no? Digo jugador B. Entonces a B le pondríamos otro puntito porque es de tamaño 1 y luego esta pues ya no importaría porque simplemente no fueron las dos pares, ¿no? Entonces sería ganador el jugador B. Entonces ya sería 2-1. Y aquí, ¿cuáles fueron todos los posibles escenarios? Pues fueron tres aristas las que pudimos haber quitado, ¿no? Entonces ese sería como que nuestro espacio muestral dentro de lo que vamos a calcular, ¿no? Entonces aquí si nosotros quisiéramos decir cuál es la probabilidad de que A gane, pues habría sido una de 3, ¿no? ¿Y cuál fue la probabilidad de que B ganara? Ah, pues fue 2 de 3, ¿no? Este es para B y este es para A. ¿Se puede dar el caso en el que una componente sea par y la otra impar? Sí se puede, de hecho creo que es el dato 3, 6, 7, 8, 9. Ok, no, en este grafo no sucede, pero sí, sí es posible, no hay ninguna restricción como para que no pueda suceder. Aquí la única condición es que si son las dos resultantes pares, entonces gana A. Y de otro modo, o sea, de cualquier otro modo, si ya sean las dos impares o si una es par y la otra impar, entonces gana B. Esa es la condición. Entonces también es importante que cuando estén en competencia también como que vean muy detalladamente. Muchas veces se nos van por cuestiones de redacción o por cuestiones de comprensión lectoral, se nos van algunas cosas, pero pues aquí simplemente dice si son pares, A gana, ¿no? O sea, estrictamente. En otro caso, pues gana B, ¿no? Entonces, en este escenario, este sería el resultado, ¿no? Bueno, esto serían las probabilidades y bueno, el problema ya nos pide que en lugar de regresar esto, lo regresemos como 2 por el inverso de 3, en este caso módulo, lo voy a poner así, módulo 1 es, no, 1, sí, 1 de 9 más 7, ¿no? Este sería el resultado, bueno, y todo esto hay que otra vez aplicarle el módulo a 7, ¿no? Así. Este sería como que el resultado para B y bueno, hacemos lo mismo para el resultado para A. De esta operación, si no lo han visto, no se preocupen. Simplemente ahorita podemos asumir que lo meten a una función y ya lo calculan, ¿no? De hecho, esto es algo que se ve en matemáticas discretas o igual en alguna otra, en algún otro semestre de club de algoritmia, definitivamente lo van a ver. Entonces, bueno, esta sería la solución que se me ocurre de primera instancia. Y entonces, ¿alguno tiene idea de la complejidad? Recordemos que nuestro algoritmo involucra calcular las componentes conexas cada vez que retiramos una arista, ¿no? Entonces, además, requerimos retirar una arista, ¿no? Y aquí como recordatorio, recuerden que la complejidad es de calcular componentes conexas es el número de vértices más el número de aristas, ¿no? En este caso, E de edges en inglés. ¿A alguno se le ocurre cuál sería la complejidad de esta solución? Un aproximado. Y también recordemos que esa es la misma complejidad para calcular, esto es para componentes conexas y para articulation points también es la misma. Bueno, no estoy segura, pero Ajá. creo que un peor caso sería cuando todos los nodos estén como en una lista, o sea,
solo exista una arista entre cada par de nodos, Ajá, porque lo primero que haces es encontrar el número de articulation points ajá, y, y luego por cada uno de esas este, de esos puntos de articulación, lo que haces es quitar uno ajá, y checar las componentes, ¿no? exacto. Entonces, sí, checar las componentes tiene ese costo de B más E Ujú. y también lo de... ¿Cuál es la complejidad de checar las puntos de Igual articulación? es B más E. Ok. Mm, ay, no sé, ya me perdí. Bueno, pero ibas bien, ¿no? En la parte de calcular primero las aristas, ¿no? De articulación. Entonces eso sería B más E. Y como mencionabas, que para cada una habría que correr el algoritmo de componentes conexas, ¿no? El clásico. Entonces, si para cada una de estas lo vamos a hacer, entonces esto va a ser una multiplicación, ¿no? Se va a multiplicar por el cálculo de las componentes conexas, ¿no? Para cada una de sus aristas que salieron, y como dices, en el peor caso, pues sería B más C, ¿no? Y se multiplicaría por el cálculo de las componentes conexas, ¿no? Esto es en un caso extremo muy malo, pero sería aproximadamente esta la complejidad. Y de hecho, aquí, bueno, realmente eh, no sería exactamente así, sino que primero correríamos el algoritmo de encontrar las aristas. Una vez que tenemos las aristas, pues nos va a resultar un número, ¿no? Digamos que hay n aristas de articulación y luego, ahora sí, para cada una de estas aristas de articulación vamos a correr este de aquí, ¿no? Entonces, ahora sí sería el B más E, ¿no? Entonces, toda esta sería la complejidad de esta primera solución, involucrando el primer algoritmo que vimos, componentes conexas, y ya el segundo, que es puentes de articulación. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que Doña ya la estaba escribiendo. Ok, parece que ya se arrepintió. Eh, ok, esta es una primera idea que podemos, con la cual podemos solucionarlo, ¿no? ¿A alguien se le comienza a ocurrir alguna otra? Recuerden que les mencioné que por ahí había algo muy importante, ¿no? Que sucedía con los con los puentes de articulación, ¿no? Siempre se nos generan absolutamente, pues, dos componentes separadas, ¿no? O dos grafos, por decirlo así. Y también recordando la implementación de los puentes de articulación, me voy a poner por acá. Sergio, ¿por qué pusiste en la complejidad luego N? Bueno, ¿qué significa N ahí? N es el número de aristas
de articulación o puentes, ¿no? Ah, ok. Vale. Aristas o puentes de articulación. Va, gracias. Y esta es la complejidad que corresponde a calcularlos, ¿no? Calcular PA. Y esto es calcular componentes conexas. CC. Muy bien, bueno, como les mencionaba, esta parte de saber que al final van a resultar estrictamente dos componentes separadas cuando quitamos un puente, pues nos puede servir porque algo que podemos hacer es que nosotros ya supiéramos de alguna forma que al quitar esta arista, ya supiéramos de qué tamaño es el subgrafo descendiente, por ejemplo, en este caso, este grafo. Si nosotros mágicamente supiéramos de alguna forma, pues podríamos calcular cuántos hay de este lado, ¿no? Porque simplemente sería el número total de nodos menos lo que ya sabemos de este lado, ¿no? Y esto funciona solamente porque son dos, ¿no? Y de hecho, déjenles, hago el caso en el que lo hacemos con puntos de articulación para que se vea un poco la diferencia, ¿no? En este caso, para puntos de articulación, este es un punto de articulación definitivamente, ¿no? Si yo lo quito, incrementa el número de componentes conexas. Yo lo quito y el número de componentes conexas incrementó en 4, ¿no? O sea, antes era solo 1 y ahora van a ser 4 componentes conexas. Esto no pasa con los puentes, ¿no? Con los puentes, si tú quitas un puente, quitamos este, por ejemplo, queda esto de acá y queda esto de acá, ¿no? Si quitamos cualquier otro puente como este, pues queda este de aquí y todo esto de acá. Entonces, el saber esa información de el tamaño de todo el subgrafo nos puede ayudar a poder calcular cuántos hay detrás de mí, ¿no? O cuál es el otro lado, ¿no? Siempre hay dos lados, ¿no? De un puente de articulación tiene dos lados. Y lo que nos importa es saber cuántos nodos hay de un lado y cuántos nodos hay del otro. Y al final ya comparamos, si ambos son pares, entonces va a ganar A, ¿no? De otro modo va a ganar B. Entonces, pues este cálculo de qué tamaño es el subgrafo lo podemos hacer con una simple DFS, ¿no? Esto es un cálculo simple donde echamos a correr la DFS y cada vez que retorna el tamaño, ¿no? Básicamente es una función recursiva que dice es yo más mis descendientes, ¿no? Entonces aquí más y más descendientes, ¿no? Vamos a poner aquí de children, ¿no? Más el tamaño de todos sus hijos es el tamaño de cada subgrafo, ¿no? Esta sería la función recursiva que hay que implementar. Y para cada nodo ya podríamos tener, por ejemplo, el 7 ya podríamos tener que su tamaño es 4, ¿no? El 8 diría, si vamos hacia acá, diría que solo es 1. Luego el 9 también podríamos saberlo, ¿no? Si imaginando que la DFS va en este sentido, pues ya podríamos decir que son 2, ¿no? Sus descendientes. Y entonces de esta forma pues ya podemos obtener al final este 4, ¿no? Que sería la suma del 2 más 1 y más el mismo, ¿no? Entonces una vez que tenemos ya esta información, pues ya como les decía, lo podemos checar. Ahora, pues ya que tenemos esta parte, voy a enseñarles el código que resuelve este problema. No sé si alcanzan a ver ahí o tengo que hacerle más uno. Vamos a intentar hacer más uno. Ahí. Ok, este es casi es el código genérico para calcular los puentes de articulación como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Y aquí una diferencia crucial pues es que le añadimos el size, ¿no? Que va a ser el tamaño del subgrafo o bueno, de la componente, ¿no? Y lo que hacemos es que justamente después de haber llamado nuestra función recursiva, lo que vamos a hacer es que vamos a
incrementarle el tamaño de sus hijos, ¿no? Lo que les mencionaba. Y al final pues retornamos su tamaño para que lo podamos recuperar después. Y justamente aquí en la línea 111 es donde se recupera ese tamaño. Y si recuerdan, esta es la línea clave, ¿no? Para detectar un puente de articulación, ¿no? Si su tiempo de descubrimiento en U es menor que su tiempo low de su descendiente, entonces esto es un puente de articulación y por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agregar, yo estoy agregando el origen, el nodo origen y el nodo destino de la arista, y aparte estoy agregando cuál es el tamaño de su hijo, ¿no? Para esa arista. Nota que lo único que vamos a utilizar aquí es el tamaño, pero yo agrego estos U y V para tenerlos para debuguear si es necesario. Y bueno, una vez que se calcula eso, que será después de la línea de ejecución de nuestro algoritmo genérico, pues lo que hay que hacer es iterar sobre todos los puentes que hayamos encontrado y vamos a ir checando por cada puente, como les mencionaba, si ambos dan par, ¿no? Aquí, aquí le puse la variable de tamaño de un lado, que es el que conocemos, y del otro lado, pues el complemento, ¿no? El total de nodos menos el tamaño que ya conocemos. Y bueno, esta sintaxis simplemente es para saber si es un número par o no. Es totalmente equivalente a de si hiciéramos el chequeo con el símbolo del módulo, ¿no? Es totalmente equivalente y de la misma forma lo hice de este lado. Realmente que utilizando operaciones de bits, y lo que hago es que si se cumple esto, pues incremento las veces en las que A es ganador, ¿no? Y pues las veces en las que B es ganador simplemente es otra vez el complemento, ¿no? Y ya lo que hacemos aquí es calcular como nos lo piden, usando el inverso, y le aplicamos el módulo al final, ¿no? Que es módulo con 10 a la 9 más 7. Y bueno, imprimo resultado. Y de hecho, ahorita que lo mandé, por ahí lo hice de rápido y me salieron dos runtime errors que no me dio tiempo de encontrar. Entonces, justamente una tarea que les voy a dejar es, les voy a dar este código y ustedes se van a encargar de que dé totalmente accepted ahí en el Hacker Earth. Entonces, déjense se los paso. Y como ejercicio van a tener que hacer que les dé accepted, ¿no? En su totalidad. Lo pueden ver ahí en el mensaje o les pasé un link también con el código. Ok. Y bueno, vamos a comenzar a ver otro problema. Déjenme lo encuentro. Espera, Sergio. Ya está muy... Es que, bueno, de las observaciones importantes será que cuando quitas un puente siempre tienes dos componentes. Sí, esa es una ¿Y, observación importante. ¿Y cuál era la otra? La otra observación es que eso nos podía ayudar para poder calcular el tamaño de cada subgrafo, ¿no? En este caso aquí podemos ya con eso saber que de un lado, o sea, siempre va a haber solamente estrictamente dos lados. Lado, no sé, llámale izquierdo y lado derecho. Y entonces con eso tú ya sabrás cuántos
nodos, cuántos vértices hay, y entonces eso nos ayuda a saber la respuesta, ¿no? Que es, si de ambos lados es par el número de nodos, entonces gana A, y de otro modo, gana B. Esa es la observación importante. Para saber cuántos nodos tendría cada componente, usaste la DFS. Con la DFS cuentas, a partir, o sea, de un nodo, a partir de un nodo, ¿cuántos nodos están conectados como en componente? O sí, ¿no? Sí, sí, exactamente, esa es la opción, con el código de las componentes conexas, pero yo lo incluí de manera directa en el código de los puntos de articulación porque es una DFS justamente, ¿no? Simplemente en la función recursiva retorno su tamaño y lo sumo en cada momento, ¿no? Esa es la manera en la que estoy calculando esa parte. Vale, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Si no, podemos proceder a intentar el otro problema. Igual recuerden que no es necesario que se aprendan totalmente el código de cómo obtener puntos de articulación o cómo calcularlos, etcétera, porque en todos los concursos pues se puede sacar el reference, ¿no? Entonces, con el simple hecho de saber el concepto es más que suficiente y después simplemente es copiar y pegar la función y saber qué es lo que hace, ¿no? Pero vamos a realizar este otro problema hasta donde podamos llegar. Y bueno, aquí lo que nos pide es que va a haber, pues ahora sí que son pueblos que están conectados por caminos, ¿no? En este caso los caminos son, van en dos direcciones o es como representado como un grafo no dirigido, ¿no? Y aquí lo que se quiere es que se desconecten estos pueblos entre ellos sin retirar más de dos aristas. Es decir, que al inicio todo el grafo va a estar conectado o no necesariamente conectado, pero de momento imaginémoslo de esta forma, ¿no? Que el grafo está todo conectado y lo que queremos es que si el pueblo A tiene conexión con el pueblo B, yo quiero quitar aristas para que entonces el pueblo A esté desconectado del pueblo B. Y el número máximo de aristas que puedo retirar son dos. Es decir, que si yo tengo que retirar más de dos aristas, pues ya no es posible, ¿no? No hay solución para el problema en este caso. En el caso de que nos den un grafo ya totalmente desconectado, entonces si yo te pido un grafo que esté en la componente, un pueblo que está en la componente A, que quiero desconectarlo de un pueblo que está en otra componente, pues ahí la respuesta es que ya está desconectado, ¿no? Entonces la respuesta es que tienes que quitar pues cero aristas, ¿no? Y el costo también es cero, porque aquí también el costo de quitar aristas nos lo dan. Entonces el objetivo es obtener el mínimo costo, ¿no? Al retirar las aristas. Una forma de verlo es que pues estas aristas van a ser obviamente los puentes de articulación y esos puentes vamos a tener que elegir cuál es el que tiene menos costo, cuál nos conviene más quitar para que entonces se desconecte el pueblo A del pueblo B. Y bueno, el formato de entrada otra vez es el clásico. Eh, nos dan el tamaño del grafo y también nos dan, espérame aquí, ese es el output, acá está. Ajá, el tamaño del grafo y el número de aristas que nos van a poner. Y aquí nos dicen cuáles son los pueblos con los que queremos romper la relación, ¿no? Y bueno, cada arista tiene su respectivo peso. Eso solamente es ver cuántas aristas o de qué modo podemos desconectar dos pueblos uno del otro.
algunas soluciones. Al menos aquí se ven algunos casos como que muy específicos en las cuales las respuestas serían pues afirmativas y en otros casos en las que serían pues negativas, ¿no? Me gustaría que podamos llegar a ese punto al final de esta clase y ya la implementación la podríamos dejar para la siguiente. Vamos a poner aquí. De hecho, creo que esta ya se las spoileé, ¿no? Caso no posible. Luego hay un caso en el que no hay que hacer nada. Y luego el caso en el que se quita solo una. Y caso en el que se quitan dos. Entonces me gustaría si me pudieran poner ahí en sus comentarios un caso en el que no sea posible, un caso en el que no hay que hacer nada, un caso en el que solo quitamos una y un caso en el que solo se quitan dos aristas. ¿Cuáles podrían ser ejemplos que correspondan a esos casos? Bueno, el caso no posible ya se los había spoileado, ¿no? Que sería cuando nos dan el grafo desconectado y nos piden que queramos desconectar, por ejemplo, el pueblo A con el pueblo B, ¿no? Y entonces estos ya están desconectados, ¿no? Entonces aquí, perdón, estoy confundiendo el caso. Este es el caso en el que no hay que hacer nada, ¿no? Este sería este caso, ¿no? En el que no hay que hacer nada. Cuando ya nos dan o nos solicitan algo que ya está de por sí desconectado. Y no sé si ya se les ocurrió, pero para este caso sería muy simple saber la solución, ¿no? Porque simplemente tenemos que saber las componentes conexas, ¿no? Si sabemos que son de diferentes componentes conexas, entonces ya tenemos la solución y sería cero. El costo sería cero y también el número de aristas a quitar sería cero. Voy a comenzar también escribiendo el caso no posible, que sería si yo tengo un nodo, no, un grafo, digo, de esta manera, por ejemplo. B y C. Y entonces aquí lo que me piden es que yo quiero desconectar C, lo quiero desconectar de B. Para esto solo puedo hacer a lo más dos movimientos, ¿no? Quitar dos aristas, pero aquí noten que si yo quito cualquiera de las aristas, o sea, no sé, quito esta y quito esta, sigue conectado por una tercera arista o incluso cuarta arista, ¿no?
y eso pasa eligiendo cualquiera de las aristas, ¿no? Incluso si quiero elegir las del destino en B, pues va a haber una arista que esté conectando con C. Entonces ese sería un caso en el que no podríamos solucionar el problema de la manera en la que nos piden. Cuando nos piden un nodo que está dentro de la misma componente que el otro nodo y que además hay varias formas de llegar a él, ¿no? No solamente hay dos formas, sino que hay 3, 4, 5 o muchas más formas, ¿no? También observen que si yo hubiera quitado esta arista, por ejemplo, pues entonces sí tendría solución el problema, ¿no? Porque si yo quito estas dos, entonces ya lo desconecté, ¿no? Este sería otro caso. El caso en el que solo hay que quitar una, pues es el caso más general que existe en este problema, ¿no? Que sería cuando tenemos un puente de articulación que tenemos que desconectar, ¿no? Si existe un puente de articulación entre el nodo A y el nodo B, entonces lo único que tenemos que hacer es quitar ese puente de articulación y nada más, ¿no? Se quita ese puente de articulación y entonces ya queda solucionado el problema y el costo sería el de quitar el puente de articulación y la cantidad de aristas a quitar pues sería 1, ¿no? Ese sería el otro escenario que tenemos. Y el caso en el que se quitan dos. Vamos a ver este, ¿no? El caso en el que se quitan dos solo es posible si ya sea el origen o el destino tienen estrictamente dos aristas, ¿no? Dos aristas de entrada, ¿no? Y eso haría que el origen se desconecte, ¿no? Supongamos que aquí hay un, no, vamos a ponerlo así, hay un grafo y hay muchos nodos por allá y luego de alguna forma se conecta por acá, llega aquí, ¿no? Y digamos que este es el destino, ¿no? Entonces, si nuestro destino tiene solamente dos aristas, lo que podemos hacer es desconectarlo totalmente, ¿no? Del grafo y eso garantiza que pues nadie puede acceder a él, ¿no? O sea, lo que nos piden es que de B no se pueda llegar a A, ¿no? Pero si yo pues garantizo que ni siquiera nadie puede llegar a D, pues es suficiente, ¿no? Entonces desconectar del grafo y ya nos quedaría como que un D solito. Y entonces también ahí diríamos que si hay respuesta, que la respuesta sería dos aristas y el costo pues sería la suma de las dos aristas, ¿no? Ese es el caso en el que se quitarían dos y lo mismo pasaría si lo puedo hacer en el origen, ¿no? En el nodo origen, si solo tiene dos, pues puedo aplicar el mismo hack, ¿no? De pues desconectarlo totalmente del grafo y ya me queda el solito y me queda el grafo por acá. Esos son los cuatro escenarios principales que hay que considerar en este problema. Y la implementación pues ya sería similar con puntos y puentes de articulación. Nada más sería calcularlos. Y noten que para algunos casos simplemente es necesario las componentes conexas, ¿no? Entonces aquí mantendríamos eh, pues las dos estructuras, tanto la de las componentes conexas simples, tanto como la de los puentes de articulación. ¿Tienen alguna otra duda al momento del problema? No. De nuevo. Lo que se pide en el problema nada más es que tanto, o sea, que A y B estén en diferentes componentes. Lo podríamos reducir de esa forma, el problema. Como tal, lo que nos pide es que
retornemos como que el peso, ¿no? Que va a involucrar el llegar a eso, ¿no? De que A y B estén en diferentes componentes. Ok, entonces, por ejemplo, para el caso 4, esos que platicaste serían como unos casos más específicos, ¿no? Exactamente, son casos más específicos que... Entonces, faltaría analizar, por ejemplo, otras posibilidades de cómo desconectarlos, ¿no? Porque puede que, o sea, ahí nada más estás aislando a o a B, pero Ujú. pueden tener más nodos en su componente, ¿no? Exactamente, sí, pueden Ok, ok. tener más. Entonces habría que checar si eso está conectado con el lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso aquí como que el caso específico es, si estrictamente tiene dos aristas, pues seguramente lo puedes hacer, ¿no? Y si no, entonces habría que checar que su subgrafo no esté conectado, ¿no? Con el mismo grafo del lado izquierdo. Y de hecho, pues no sé si se te ocurrió al momento, pero si eso sucede, si el caso que menciona sucede, pues implicaría que D es un punto de articulación, ¿no? Entonces por eso mencionaba que hay que mantener, en este caso también la estructura de puntos de articulación, como tanto la de componentes conexas, para poder saber eh, si está o no conectado un lado con el otro. De este no les voy a dar código, pero la siguiente clase ya lo voy a tener listo para enseñárselos y si ya lo pudieron enviar también estaría mejor para poder discutir las posibles implementaciones. Y la siguiente clase también vamos a ver lo que es componentes fuertemente conexas, que está muy relacionado con este mismo tema. De hecho, el código de componentes fuertemente conexas es muy similar al de puentes y puntos de articulación. Entonces, si ya dominan esta parte de puentes y puntos de articulación, cuando veamos componentes fuertemente conexas, va a ser ya muy intuitivo el saber por qué está pasando X cosa. Bien, y si ya no hay más dudas, ya podríamos dejar la clase hasta aquí. Les regreso 15 minutos de su tiempo. Igual pueden invertirlo para resolver el problema anterior, ver por qué daba runtime error o incluso su propio código, mandarlo, ¿no? Eh, esas son las dos tareitas que les dejo el día de hoy. Entonces, ¿eso fue todo? Sí, eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos Va, la va. siguiente. Gracias, Sergio. Nada, gracias a ustedes.